Hola, soy el profesor Sergio Luis Barraza Castillo. Este video da inicio a la unidad número 2 de lógica, la cual se denomina ordena su pensamiento de manera coherente. En esta clase tendremos como primer tema los temas que vienen en la página 54 o de la página 54 a la página 58 de su libro de lógica. El primer tema se define características y función del concepto. El conocimiento es un proceso en el que realizamos la representación de los objetos, cosas o personas del mundo real. El conocimiento tiene lugar mediante una operación que es el momento en el que el sujeto capta la idea fundamental del objeto, persona o cosa. Las representaciones internas que hacemos del mundo real resultan muy importantes para el estudio de la lógica. Estas pueden ser de dos tipos, sensibles y pensamientos o representaciones intelectuales. Para iniciar en esta clase es importante que veamos la definición del concepto. ¿Qué es concepto y cómo funciona? El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Aquí encontramos algunas definiciones de algunos autores que dan cuenta del significado de esta palabra. Por ejemplo, para Gutiérrez, la idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Otro, para Suárez y Álvarez, un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos, por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podamos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Esto es importante de alguna manera porque nosotros, desde el punto de vista de la lógica, vamos percibiendo una realidad y esa realidad tiene un significado para nosotros. Bueno, pues esa realidad está compuesta de una serie de conceptos que nosotros vamos a través de nuestro pensamiento entendiendo y comprendiendo, y de esa manera vamos dándole un sentido a nuestra realidad. ¿Sí? Los conceptos se aprecian o se captan a través de nuestros sentidos, y estos sentidos interpretan la realidad definiendo sus características que vienen siendo esenciales y no esenciales. De esa manera, los conceptos son muy importantes para que nosotros como individuos dentro de este mundo en el que nosotros nos desenvolvemos, debemos de comprender y entender la realidad a través de la mirada de los conceptos, a través del entendimiento de lo que estamos percibiendo precisamente con nuestros sentidos. Esto es muy importante y esto también lo debemos de comprender como parte de nuestros objetivos de esta clase. ¿Sí? El concepto es el pensamiento de las notas que se consideran como características de un objeto o de una clase de objetos. Esto lo dice Chávez. Bueno, pues si nosotros observamos, por ejemplo, una puerta de una casa, una puerta de la entrada de una casa, la puerta en sí, bueno, pues nosotros podemos conceptualizar lo que es esa palabra, ese concepto puerta. La puerta también sirve para poder abrir o para poder entrar a un lugar. Las puertas están compuestas pueden ser de madera, pueden ser de metal, pueden ser de muchos materiales, y esas precisamente son características de ese objeto. También normalmente las puertas tienen una chapa por donde nosotros introducimos una llave para abrirlas. Entonces, otra característica más de las puertas, también podemos decir que las puertas tienen una perilla para la cual utilizamos para poder abrir una puerta, sobre todo, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos a definir un objeto, vamos entonces a darnos cuenta que a través de la definición de sus características vamos a comprender lo que es un concepto en sí, el concepto de ese objeto. Podemos ver también una silla. Una silla, pues sabemos que su función principal es para sentarse. Sin embargo, las sillas también pueden estar hechas de madera, de plástico, de aluminio, de tela. O sea, hay múltiples características que podemos darle al concepto silla, de tal manera que para poder nosotros definir un concepto tenemos que irnos directamente a definir cuáles son sus características definitorias y cuáles son aquellas características que quizás no son definitorias, pero que forman parte de lo que es ese concepto, ¿sí? Entonces aquí podemos llegar a una conclusión que un concepto lo podemos adquirir
a través de las características del objeto que queremos definir. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos decir que una cama, que es un mueble del hogar, también podemos definir sus características principales que sirve para que nos acostemos, ¿sí? También podemos decir que tiene resortes, que tiene tela, ¿sí? Que tiene una forma rectangular, que va normalmente en el dormitorio de los hogares. Bueno, todo eso que estamos diciendo, pues vienen siendo las características, algunas definitorias o esenciales y otras no esenciales o no definitorias. Pero al fin y al cabo, lo que me permite nosotros, o a mí, lo que me permite definir un concepto es sus características. Entonces, ¿cómo llego yo a obtener el concepto de las cosas de mi realidad? Las obtengo a través de la definición de sus características. Este segundo tema que dice la formación del concepto, pues nos da 3 conceptos importantes. Nos dice que a través de la percepción, la abstracción y la generalización, nosotros podemos formar un concepto. Habíamos dicho que definir sus características. Bueno, pues a través de estos 3 conceptos podemos formar también un concepto. Por ejemplo, nosotros a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, podemos percibir la realidad: oler, ver, escuchar, tocar, probar. Todos esos sentidos nos permiten percibir la realidad, y a través de la percepción yo puedo empezar a formar, darle forma o darle sentido a lo que es un concepto. ¿A qué llamamos abstracción? Pues es precisamente lo que les decía al principio: definir las características esenciales del objeto, del concepto, y cuáles son las no esenciales. De tal manera que a este proceso del pensamiento le llamamos abstracción. Y la otra parte es la generalización: formar clases a partir de relacionar ese concepto con otros más. Podemos dar un ejemplo de un perro, concepto perro. Si nosotros observamos el concepto perro de manera muy general, sabemos que es un animal y que forma parte de una raza, de un tipo de animal al cual nosotros denominamos perro. Pero si nosotros empezamos a hacer una generalización, empezamos a entrar más en qué tipo de perros puede haber, porque sabemos que hay diferentes razas. Bueno, pues pueden existir los Doberman, los Labrador, los Bull Terrier, o sea, una serie de razas. Entonces, esas razas que nosotros estamos definiendo dentro de ese concepto, que es un animal, que es un perro, bueno, es una parte de lo que es la generalización. Quizás ese animal, de manera muy general, podemos decir que es un perro. Pero si ya cuando nosotros empezamos a ver su tipo, sus características, entonces podemos entrar en el proceso de generalización, donde ese tipo de perro lo ponemos o lo agregamos a una clase o a un tipo de raza que tiene ciertas características de ese tipo de perro. Entonces, de manera general, podemos decir que nosotros, a través del proceso de percepción, abstracción y generalización, formamos los conceptos que estamos observando, sin olvidar que al momento de nosotros querer entender un concepto, lo podemos entender a través de sus características, las cuales pueden ser esenciales y accidentales. Pero para entender un poco más lo que son las características esenciales y accidentales, vamos a ver el tercer tema, el cual habla precisamente de ello y nos dice lo siguiente: características esenciales y accidentales. El conjunto de cualidades esenciales constituye el contenido y permite la comprensión de cada concepto, con lo que se distingue de cualquier otro. En el contenido de cada concepto hemos distinguido dos tipos de caracteres o notas. Las notas o características esenciales, sin las cuales no podemos pensar en el concepto, y las notas o características accidentales, que pueden existir pero que no son necesarias para que tengamos el concepto. Tenemos aquí un ejemplo en este cuadro donde nos aparece la palabra lápiz y nos dice, bueno, la característica definitoria de un lápiz sin duda es que es un instrumento de grafito que sirve para escribir. Automáticamente, cuando a mí me dan ese concepto, que es un concepto de tipo esencial o una característica más bien de tipo esencial, yo rápidamente identifico que se refiere a un lápiz, ¿sí?
Pero hay otro tipo de características que forman parte de este concepto. En cuanto a las características accidentales de este concepto lápiz, pues podemos ver que tiene borrador o no puede tener borrador, puede ser color amarillo, color rojo, puede ser de distintas marcas, es decir, son características no definitorias, pero que forman parte del concepto. Sin embargo, esas características accidentales o no esenciales no me llevan al concepto, mientras que la característica esencial, esta sí me lleva al concepto. Esta sí me dice y me da a entender o me muestra cuál es el concepto. Otro ejemplo que tenemos aquí es el concepto hombre. Como sabemos, el hombre se le puede definir como el único ser vivo racional. Una de las características, o la característica esencial del concepto hombre, indudablemente es que es un animal racional. Por tal motivo, cuando yo defino o digo que es un animal racional, entonces me refiero a que es un ser humano. No podría ser otro tipo de animal, y esa es su característica definitoria del hombre. Mientras que las características accidentales, bueno, es que puede ser de piel alto, piel morena, pelo largo, ojos de color, etc. Es decir, las características esenciales del hombre, o la característica esencial del hombre, viene siendo animal racional, mientras que sus características accidentales o no esenciales son sus características, por ejemplo, su apariencia, su altura, su pelo, etc. En sí y en fin, esos serían los dos tipos de características de los conceptos. Para terminar lo que es este video, vamos a tener una tarea esta semana. Esa tarea consiste en lo siguiente: van a participar en un foro, el cual está en el blog, es www.sergioguas13.wordpress.com. Van a irse a mi blog, ¿sí? Y van a encontrar en él el foro de participación. Como les decía, entran a mi blog y van a ingresar directamente a esta actividad que dice foro de participación, define con tus propias palabras qué es concepto. Van a darle clic a iniciar foro, van a buscar aquí el grupo al que pertenecen, ¿sí? Eligen el grupo, eligen el número que les corresponde a ustedes. Vamos a ver el ejemplo número 1. Después le damos clic a la opción elige tu número, para que aparezca el nombre, en este caso de la alumna que elegí, e iniciamos el foro. Y el foro, aquí lo iniciamos. Lo único que vamos a hacer es poner aquí el grupo, el nombre del alumno ya aparece, podemos poner el correo, o no le ponemos el correo, como gusten, y aquí van a aparecer dos preguntas. Las preguntas las van a contestar. Define con tus propias palabras qué es un concepto. Aquí, obviamente, pues hay que hacer una definición propia. No es copiar la definición que viene en el libro. No, es propia lo que yo entendí. Y finalmente, ¿cuáles son las características de los conceptos? Aquí sí, hay que poner las características de los conceptos que vienen en el libro. Esa sería la actividad de esta semana. Hay que enviarla. Se debe entregar para más tardar el próximo viernes. Muy bien, muchachos. Pues eso sería todo. Les agradezco mucho. Hasta pronto.